noches, amigas y amigos. Peras, manzanas y naranjas, el programa número 1 de la televisión nacional. ¿Te acuerdas? El Chavo del Ocho, ¿no? Exactamente. El Chapulín Colorado. Exactamente. Era uno de ellos. Porque teníamos un programa que era el Chavo del Ocho y otro, el Chapulín. El Chapulín Chapulín Colorado. Y antes, Los Sabios de la Mesa Cuadrada. Así. Era el programa de Roberto Gómez Bolaños. Sí, cómo Cuando no. la televisión era de bulbos. De bulbos. Ya no saben lo que son los bulbos. ¿Usted ve lo que son los bulbos? Sí, claro que sí. Y luego llegaron los Que transistores. se prendían y sí, se iban prendiendo. Exactamente. Exactamente. Pues decían, te falló un bulbo, cabrón. Oye, bueno, este es su programa número 1 de la televisión nacional, Peras, Manzanas y Naranjas. Tenemos varias cosas esta noche. Una semana candente, una semana a la cual Morena no le ha ido, igual que la anterior, nada bien. Se está desmoronando este partido. Está don Miguel Zulum Camal, directo desde Campeche. Ya terminó el carnaval y aquí está. Muy buenas noches, quédese con nosotros, vamos a estar platicando de cosas muy interesantes. Fue una semana de mucha actividad. ¿Fuiste al carnaval? No, pues ya no. ¿Y Yaira? ¿Ahora de qué se disfrazó? Pues no apareció, pero muchos funcionarios disfrazados además de caníbales. ¿Ah, sí? De cavernícolas. Sí, güey, ¿sí es en serio? ¿Me estás cotorreando? cotorreando? Sí. Me está cotorreando el Cholula. No, en serio. Ya me está agarrando medio del norte, digo, este lugar. No, sí, disfrazados de cavernícolas. ¿Y esos cómo? ¿Por qué? Pues, yo creo que algo quieren reflejar. ¿Y nos pusieron un carrito o qué? Sí, en carros y caminando. Ay, cabrón, sí se piran mucho ahí. Sí. Bueno, no, Mario, de Constanzo. Bueno, una semana, como tú dices, devastadora. Ya se está haciendo costumbre en la 4T. Yo creo que llevamos un mes en donde las cosas pasan los fines de semana y además, pues todo tiene repercusiones económicas. Sí, no está bien el de varias panorama. cosas, ¿no? De la gasolina, para que usted esté bien contento, ya está a 10 pesos, usted puede ir a cualquier parte. López Obrador dejó una lanita ahí para que tenga 10 pesos. Vamos a hablar de gasolina. Vamos a hablar de que estamos importando maíz, pero ya no adelanto más. Don Miguel Zulum nos va a hablar de la Auditoría Superior de la Federación. Ya salió la convocatoria, creo que hace rato, para un nuevo auditor, pero de cómo le fue a las entidades federativas y al gobierno federal. Tendremos a Nacho Loera con sus buenas nuevas medioambientales, está derritiendo los cascos polares, el cambio climático nos está afectando, pero son cosas menores, nos podemos ir a vivir a Marte el día que queramos. Va a estar Julián Martínez Proa. Tenemos una colaboradora a distancia, que es Paola Gárate, desde Sinaloa, una gran diputada, experta en temas de seguridad, nos va a mandar. Sinaloa está viviendo momentos difíciles. Muy difícil. Tendremos a Rodrigo Chávez. No nos peló nadie, con las películas. Con las películas, pero Rodrigo Chávez, Rodrigo Watercolor, sí, es un gran pintor que va a estar pronto en una exposición aquí. Y va a estar también Marco Mendoza Márquez. ¿De Tulancingo? No, Marco Mendoza. Yo vi una encuesta y anda bien ese Marco Mendoza. Está muy bien. Vamos a presentar unos libros que están por acá. Uno que le regalaron a Nacho y a Gema me lo dejaron a mí. Pero aquí los tengo. Oye, ¿es cierto que Ricardo se atrincheró en su oficina o él no? Ricardito está trincherado. Está atrincherado. Está trincherado en su oficina. No porque lo hayamos corrido, ok. No se quiere ir a bañar. Ya, con razón. Pues así como Marx se quiere ahorrar la renta. Ok. Sí, nunca lo vamos a correr, pero más bien él se fue por la vena esa de no me baño. Soy Noroña y no me baño. Soy Max Arriaga y no me baño. Ok. Entonces, ¿cómo se corren los rumores? No, sí. Se corren los rumores, sí. Sí, yo ya estoy amarrado en el curul. Allá está amarrado el curul. Se lo va a llevar. Bueno, conozco varios que se llevaron varios. Sí. Pero mi pecho no es bodega, Exactamente. Yo tengo una de ese tamañito. No, aquí no la tengo, ¿verdad? Me la llevé a Saltillo. Tengo una de ese tamañito. Bueno, amigas y amigos, ya fue mucho chacoteo. Nos vemos la próxima semana.
Empecemos con cosas serias, porque este es un programa serio, aunque no lo parezca. Don Mario Constanzo, la gasolina ya está a 10 pesos. No, al contrario, fíjate Qué que raro. estábamos viendo de que porque además antes el gobierno había estado dando lo que se llamaba un incentivo fiscal al IEPS. Quiere decir que la gente no pagaba la totalidad del IEPS y ya desde hace varias semanas, prácticamente desde el inicio del año, el gobierno ya no está, digamos, dando este estímulo fiscal. Esto quiere decir que la gente está pagando 6.70 centavos de IEPS o por IEPS por cada litro de combustible que compra. Entonces le Entonces, echa 20 litros, pues ya es está un pagando, sí, pesito. 20 por 6, ¿no? 20 por 6, sí, claro, Un porque, poquito más, ¿no? sí, sí, no, pues son 6 pesos. Sí. Son 6 por 2, son 120 pesos. Digo, poquitito más, pero 120 pesos. O sea, por 20 litros de gasolina, pues tú estás pagando más o menos 20 por 24, 400 y tantos, ¿no? Más o menos. Pero de esos 400 y tantos, solamente de IEPS son 120 pesos. Habría que O sumar sea, el empieza IVA. por los 6 centavitos más. Ah, sí, 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 sí. 120 pesos más. 120 ¿Qué pesos. pasó? ¿Qué Pe- pasó a ustedes de Morena? ¿Dónde está la gasolina a 10 pesos? pero además, fíjate, saqué unos promedios. En el sexenio de Peña, el precio promedio de la gasolina fue de 14.50. En el sexenio de AMLO, el precio promedio de la gasolina fue más o menos anduvo en 20.70. Con Sheinbaum, el precio promedio de la gasolina va en 24. Si nosotros vemos cuánto ha aumentado la gasolina en promedio entre el sexenio de Peña y lo que va de Sheinbaum, es 71%. Cuando el índice nacional de precios al consumidor o la inflación medida por el INEGI ha sido nada más de 30, bueno, no nada más, pero ha sido de 39.60%. Ellos decían, si decían que el aumento de la gasolina solamente iba a reflejar la inflación, pues no, ya resulta que está muy por arriba de la inflación. Entonces, esto que ha hecho, entre otras cosas, y se ha juntado con los IEPS a principios de año, que de acuerdo a la Asociación de Pequeños Comercios, el impacto sobre la gente del IEPS es de 800 pesos mensuales en el gasto familiar. O sea, ese rollo de que se iban a dejar de consumir cigarros y No, tampoco. refrescos es pura mentira. Es que eso ya tiene un nombre. Ustedes los economistas le dan un nombre a esa parte de cómo esos impuestos en realidad van siendo expansivos. Sí, ¿No? sí, técnicamente se les dice inelásticos, no respondes tú la demanda no disminuye por un aumento en el precio, porque tu demanda es muy inelástica. Quiere decir que es más por una necesidad, costumbre, gusto, etcétera, Una etcétera. adicción. O tal vez una Por ejemplo, adicción. yo tengo una adicción a las aguas negras del capitalismo. Bueno, No digo cuáles son, pero son las aguas negras del capitalismo. entonces, a lo Y mejor tú difícilmente lo vas a dejar de consumir, a lo mejor dejas de consumir otra cosa, pero eso no, sí, no, ando viendo quién le chinga un refresquín. exactamente. O dan menos en el Claro. programa, ¿no? Como dan menos refrescos. Sí, antes era para todos, ahora Antes- no es para mí, pero bueno, esas son cosas. Pregunta a Ricardo, ¿hay refrescos? Pues no, no hay ningún refresco, todos son para el jefe. Todos son para el jefe. Pero entonces es falso. Sí, pero además te voy a decir otra cosa que es más grave. El aumento al salario mínimo, o el salario mínimo de hoy, es de 9.550 pesos. Aumentó 12% supuestamente. Ajá. ¿Sí? Bueno, si le aumentaron los impuestos a la gente, pues hay que restarle 800 pesos que está pagando de más. Entonces, 9.500 menos estos 800 pesos, que son como el 8%, pues quiere decir que el aumento del salario mínimo fue de 4. 24. Nada más por el efecto de los impuestos. Y ahora, ¿esto qué se ha sumado? A ver, una síntesis, porque nos está viendo mucha gente y se los agradecemos además.
el aumento salarial en teoría es del 12%. 12%, menos que en el último año de Peña, 12%, ok. Pero la inflación ahorita generó, El, o, el, o más dicho, el gasto adicional el gasto adicional generó, por los impuestos que Morena aprobó en la ley de ingresos y en el periodo que son fundamentalmente al IEPS, ¿sí? Tuvieron un impacto en el gasto familiar de 800 pesos mensuales. Entonces, si esos 800 pesos mensuales, pues hay que restárselos al incremento del salario mínimo, Ujú. porque te aumento tu salario, pero te aumento los impuestos. y a los que no les aumentaron, ¿Cuál es el efecto no le dice de neto? otra manera, Claro. dice así nada más, ¿eh? ¿Cuál es No, el, es corriente, dice así nada más, ¿eh? ¿Cuál es el efecto neto? Pues el efecto neto es que el salario mínimo pues no es 9,550, es 9,550 menos Menos 800, 800. que viene quedando como en 8,700 pesos. Entonces el aumento ya no fue del 12, No, cuentan solamente el 4. fue del 4, exactamente. Y todo eso se lo comió el gobierno. Y todo eso se lo está comiendo el Y se lo está gobierno. sacando a los empresarios, que se Y lo pagan a los trabajadores, y luego el gobierno se lo saca de Sí, la... de hecho, exactamente. el gobierno la semana pasada presumió de que se habían dado incrementos en la recaudación. Sí, pero los incrementos en la recaudación fue precisamente por el aumento que hubo en los impuestos, no porque se haya fortalecido la capacidad de recaudación de la autoridad. Oh. Entonces esto pues ha bajado el ingreso disponible, vamos a ¿Te llamarlo digo así, un de la secreto? familia. Antes Sí, de pasarnos a otra cosa, sí, ¿estoy seguro? sí, No importa que estemos al aire. no importa. Ah, bueno, pues resulta que el año pasado me invitaron a ir con el señor secretario de Hacienda, que nació, por cierto, en Monclova, y que no le ha llegado nada a Monclova extra, pero bueno, ahí nació Monclova. Y hablamos o se puso sobre la mesa el tema de los impuestos a los refrescos. Y él nos dijo a todos que eran pues para mejorar la salud de las y los mexicanos. Pero en un desayuno, en la mesa había un jugo de naranja. Y entonces le dije, este, señor secretario, todos sabemos que estos impuestos al final del día son absorbidos por la población, no baja el consumo. Hay otras cosas que se hacen bajar el consumo. Bueno, un precio desproporcionado, pues tal vez sí, ¿no? O que cambien los hábitos de la población. Hoy los jóvenes, por cierto, los muy, muy jóvenes beben menos que nosotros cuando fuimos jóvenes. Y le dije, pero por otro lado, este jugo de naranja tiene más azúcar que el refresco. Ujú. No, pues se enojó. Pero estos datos Así confirman es, que en realidad eran impuestos recaudatorios. así es, Porque el gobierno no tiene dinero. así es. ¿Cuánto está recaudando? No tienes ni cálculo. Por ejemplo, por lleve de gasolina, 473,000 millones de pesos Al año. al año. Es lo que piensa recaudar en el 2026 solamente por gasolina. Por refrescos, el incremento de la recaudación, si no mal recuerdo, era como 30,000 30 millones, mil ¿no? millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Por refrescos. Entonces, si hay un incremento, quiere decir que la gente no va a dejar de consumir. Y eso es lo que ha pasado, porque las demandas se vuelven inelásticas, porque nadie, finalmente, en la vida de hoy que tenemos, desgraciadamente para mucha gente, pues no va a estar haciendo su agua de frutas para salirse a trabajar y se va a llevar su termo cargando, ¿no? Con el transporte público que hay, pues se compra un refresco, No, desgraciadamente. yo tengo dos cosas, si me lo permites, o tres. La primera es la adicción. O sea, uno se puede convertir en adicto a ciertos productos, ¿verdad? A los chicles, a los refrescos, o a la marihuana también, o a la droga, ¿verdad? Esa es una. La adicción que impide que uno deje de consumir algo. Segundo, la falta de agua potable. Ujú, claro. Muchas veces dices, oiga, le doy un vasito de agua potable y, ay, mamacita, dices, con doy tepocatito, no, mejor no. Esa es la primera. La tercera es, y lo digo con mucho respeto, la aportación calórica que hacen los refrescos a ciertos grupos de la población que la requieren. Los que trabajan en la construcción. Es un trabajo fuerte que requiere aportación calórica. Te Claro. tomas un chesco, maestro. Sí. Ujú, ujú. Y una guajolota aquí en la Ciudad de México, una portola allá en mi tierra, unas gorditas y tómala, cabrón, para trabajar. Entonces, esas falacias, pues realmente lo querían a quitarnos Así el es. dinero
Y otra mala noticia, rápidamente, si quieres. Durante el mes de enero, las importaciones de granos básicos, le hace maíz blanco, tuvieron un récord histórico. Casi 2 millones solamente en un mes, con un incremento del 24% en general del maíz. Pero del maíz blanco, ese que está consagrado en la Constitución, ¿no? Que dijeron que el maíz blanco, las importaciones aumentaron 292%. Es decir, el campo tiene una grave crisis presupuestaria. Tú lo advertiste, el grupo parlamentario del PRI lo advirtió en la negociación o en la discusión del presupuesto. Desde varios años tiene advirtiendo esto y pues va para abajo. Tiene una situación presupuestaria, yo creo que de las peores de muchas décadas en cuanto al olvido presupuestario y se está reflejando. No solamente estamos importando más granos básicos, sino que también estamos exportando menores de otros productos, ¿no? Berries y todo eso. Sí. Entonces, pues sí hay una crisis que se va a reflejar en un incremento en el precio de la comida, que es lo que está sucediendo. Qué triste, porque además una parte del alimento de nosotros pues está relacionado con el maíz, ¿no? De hecho, hay que recordar que dentro de los trabajos también del grupo parlamentario que tuvo previo al inicio del periodo, en la plenaria, en donde hubieron allá ponentes y expertos en el tema agrícola, uno de los ponentes mencionaba precisamente de que México está desaprovechando, ¿sí?, áreas de oportunidad para exportar, y precisamente por la falta de apoyos. Recordemos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se dejaron de invertir en el campo más de 230,000 millones de pesos en apoyos que existían hasta el 2018. Y eso pues ha ocasionado de que el campo no esté produciendo productos que bien pudieran estarse exportando y bien pudieran estar fortaleciendo a la actividad de los productores en ingresos. Está terrible. Bueno, cambiando de tema, campeón de contenido, video de Rodrigo Watercolor. Resulta que Rodrigo sí nos mandó qué es lo que está viendo él. Y pues, órale. Estimados amigos y amigas de Con Peras, Manzanas y Naranjas, el día de hoy quiero recomendarles la película Viva María, una película de 1965 que tiene una temática muy, muy particular. Una comedia de aventuras protagonizada por Brigitte Bardot y Jeanne Moreau, dos mujeres que terminarán liderando una revolución popular en contra de un dictador en una república imaginaria. Con humor y dinamita, los personajes demuestran que el poder enloquecido es insostenible. Filmada en México, se incluyen escenas rodadas aquí en Cuautla, Morelos. La película contiene paisajes que todos conocemos y nos recuerdan el espíritu revolucionario mexicano. Una obra que bajo la apariencia del espectáculo guarda una convicción genuina, que las tiranías siempre terminan cayendo. Les mando un gran abrazo a todos en la mesa desde Cuautla, Morelos. Pues ese fue Rodrigo Watercolor. Muchas gracias. Él vive en Cuautla. Es un pintor de acuarela, de acuarela, que es maravilloso. Por cierto, ¿a ustedes les gusta el cine? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Con quién van, Bueno, hay una página, se dice, una cuenta en X que se llama Información Real de Cine, Info Real México. Información real de películas mexicanas en la mejor calidad posible. Denle de alta. ¿Qué pasó? No, porque ahí puedes bajar información e incluso películas. Bueno, no las puedes bajar, las puedes ver. Que están en YouTube y que ya son de libre. De libre. Entonces, ¿mandé? Piratería. Bueno, ya no estoy difundiendo. Véanla, está buena. Don Miguel Solum Camal, experto en casi todo lo que es el derecho parlamentario, y sus artes y sus ciencias. Nacido en Campeche, un gran estado. Hay una parte de Campeche poblado por coahuilenses, ¿sabían? Sí, claro que sí, el municipio de Candelaria.
Un bello lugar. De hecho, hay Monclova, Monclova, Nuevo Coahuila. Nuevo Coahuila. Está muy padre. A veces escribo un artículo sobre eso, porque ahí hay un personaje, Francisco López Serrano, Así es. muy importante en la colonización de esa parte del bello estado de Campeche. Cuéntenos, ¿qué pasó con la Auditoría Superior de la Federación? Usted que fue auditor y que le gusta andar hurgando. Bueno, pues esta semana el auditor superior de la Federación, muy preciso, fue el día martes, entregó su tercer informe de resultados respecto a la cuenta pública 2024. ¿Qué es la cuenta pública? Primero que nada hay que decir de que la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto año con año para que ejerza el gobierno federal y parte de ese recurso también es ejercido o aplicado por los estados y municipios en lo que se llama el gasto federalizado. Una vez que concluye el ejercicio fiscal, en este caso fue el 2024, en el año 2025, el gobierno federal está obligado a entregar a la Cámara de Diputados un documento que se llama cuenta pública. Ese documento llamado cuenta pública vienen estados financieros donde se establece cuánto fue el presupuesto aprobado, cuántos ingresos se recaudaron de lo que se proyectó, dónde se aplicaron los recursos, y ese documento la Cámara de Diputados lo turna por conducto de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico encargado de realizar las auditorías y las revisiones a todas las dependencias de gobierno federal, así como a los estados y municipios. Y una vez de que van concluyendo los resultados de esa auditoría, hay 3 entregas de informes de esos resultados. Uno se da en el mes de junio del año 2020, en este caso del año 2025, la segunda entrega se dio en el mes de octubre del 2025 y la tercera entrega, y ya con todos los datos consolidados, se da como fecha límite es el 20 de febrero. En este caso, el auditor se adelantó, estuvo listo y lo presentó desde el día 17 de febrero. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se dan en esta cuenta pública? Pues realmente nos sorprende de que 65,000 millones de pesos son los recursos que no están aclarados. ¿Y qué significa que no están aclarados? Que no tuvieron la documentación comprobatoria que justificara el por qué se gastaron. No está la documentación que compruebe en qué se gastaron, que se justifique. En algunos otros casos hay, sobre todo en el tema de obra pública, hay irregularidades que no están aclaradas, hay conceptos pagados, no ejecutados. Y en un resumen de cómo le fue al sexenio Andrés Manuel López Obrador, podemos decir que son 101,000 millones de pesos lo que no se ha aclarado. Y año con año fue incrementándose. Nos llama la atención que en la cuenta pública 2023 existieron 21,000 millones de pesos que no fueron aclarados. Y para el 2024 fueron 65,000 millones de pesos. O sea, es curioso de que el último año del sexenio Andrés Manuel López Obrador prácticamente se triplicó el monto de los recursos que fueron aplicados irregularmente y que no se encuentran aclarados. Si nos vamos, por ejemplo, en lo relativo a los estados, el estado que tiene el primer lugar en montos por aclarar es el Estado de México con 13,000 millones de pesos. El estado de Veracruz, 4,000 millones de pesos. Nuevo León, 3,900 millones de pesos. Chiapas, 3,800 millones de pesos. Morelos, 3,000 millones de pesos. E Hidalgo, 1,300 millones de pesos. Esos son prácticamente los 6 estados que concentran la mayor parte de los recursos sin aclarar. Entonces, esto es muy grave porque pues estamos viendo cómo el gobierno está en un afán sumamente recaudatorio de ver cómo recauda más recursos que lo termina pagando la población, pero resulta que en la aplicación de los recursos hay de Andrés Manuel López Obrador 101,000 millones de pesos. Y esto, bueno, pues aquí ya se entregó hace unos días, ya empieza el trámite para el nuevo auditor. Ya bueno, pues a ver qué va a pasar acá. Pues, yo nada más me gustaría agregar que estas son, además, pues, digamos,
lo que no han podido comprobar, como acertadamente lo dice Miguel. Pero además hay otra cosa muy importante. El auditor hace revisiones de cumplimiento y de vigilancia, digamos, ¿no? Y hay unas observaciones que no necesariamente tienen impacto económico, pero que son muy graves. Por ejemplo, las vacunas que se le echaron a perder. Así es. Sí, bueno. Este O tipo la de falta auditores. de cumplimiento de alguna meta. Exactamente. Que yo digo incluso que son mucho más graves, porque ahí es donde revela la falla de muchos programas. Es decir, no es solamente que se compren bien los tornillos, No. sino la pregunta es, ¿se necesitaban tornillos y están sirviendo los que compré? O lo que pasó con el tren. Exactamente. O sea, a lo mejor Así hicieron es. la licitación y Exactamente. todo, pero el tren no funciona, está parado el interoceánico. Que por ahí hay alguna observación, parece que hay alguna observación sobre casualmente el tramo en donde fue el accidente. Donde fue el accidente, es correcto. Súper pichón. Entonces, pues son auditorías de desempeño, se les conoce como. Bien. Lourdes Sánchez, tarde, muy tarde, pero mis felicitaciones. Es que son los que nos escribieron la semana pasada, era 14 de febrero. Hay varios compañeros que nos hablaron, que nos escribieron desde Moteles de Paso. Se los agradecemos mucho porque fue un gesto, de veras, un gesto muy simpático que nos hayan puesto en su televisor, en YouTube, de veras. Chivo 4 Deca, saludos caballeros, grave lo que le pasó a la alcaldesa Alexandra Rojo, la atacaron. La ¿en serio? atacaron. Sí. La atacaron, ya le mandamos nuestro apoyo, la bancada del PRI le mandó su apoyo. Roberto Cap de Vigel, algo así. Felicidades, excelente programa. Que nos encarguen que hablemos del gas del bienestar, Mario. ¿Sabes si la semana que entra hablamos de ese fraude también? Claro que sí. Rocío City, buenas noches, excelente mesa. María Elena Rodríguez, buenas noches, pues, desde Salamanca, Guanajuato. Desde Salamanca. Buena tierra, ¿eh? Rosa Elena Heráldes, debe ser Hernández. Gran equipo, gracias por informar. Cristina Miramonte, saludos de Sacramento. Yo te he visto que nos sigues, Cristina, también En el Atypical. Atypical, te lo agradecemos mucho. Leticia Aguirre, excelente programa. Marco Antonio Martínez Zurita, saludos de Querétaro, gracias a todos por su tiempo y compartir sus conocimientos. Pues mira, no tenemos nada que hacer estas horas del sábado, por un lado, y pues no te creas todo lo que decimos, ¿eh? No, no es usted. Guillermo Octavio Reyes, buenas noches, gracias por informar, saludos desde Campeche. Saludos. María Gerardo, saludos de Los Ángeles, California, feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Buenas noches, saludos a todos desde León, Guanajuato. Le envió un mensaje a Mario preguntándole sobre las empresas que brindan el servicio de reconocimiento facial. Laura González Ochoa. Sí, lo estoy, le he respondido, porque además sí están en un grave problema. Fíjate que ahí, en algunos fraccionamientos, están casi imponiéndolo. Y no garantizan la seguridad o el manejo de los datos. Sí, no garantizan lo que se llama la privacidad, digamos, ¿no? Sí, el derecho a la intimidad. Exactamente. Entonces, sí está grave, y yo creo que eso lo va a tener que legislar el Estado, o en el caso de la Ciudad de México, es la Procuraduría Social, porque sí va a ser un tema que... Sí. Ellis Crow nos dijo, ojalá no nos llegue una epidemia de tétanos. Rosa Martínez, perdón, buenas noches. ¿Quién se quedará en lugar de Manzarriaga? Bueno, ya se quedó, ¿no? Sí, Nadia López García. Sí, una muchacha que le dio un premio Nacional de la Juventud. Nacional de la Juventud de Enrique Peña Nieto. Fíjate que eso es bien interesante. Cómo Peña no se andaba fijando si eras de Morena, si eras del PRI, si eras del PAN. Pues esta muchacha seguramente en ese momento le vieron atributos y le dieron esta historia. Me preocupa que no haya sido maestra de grupo, de primaria o de secundaria, porque no lo dice su currículum. Porque ahí es donde uno se enfrenta a los problemas, ¿no? Cuando estás yo soy profesor de secundaria, cuando estás ahí y dices, ay mamacita, este muchacho, este libro, faltó esto o sobró esto, pero en fin. Rosa Martínez, bueno, ya, ese ya está, mi querida Rosita, ya te dijimos.
le subieron un chorro de fotos donde dio vueltas al mundo. Es esposa de un chavo que es el juez del bienestar. Está bien, está así es. Y no estoy criticando, no estoy diciendo No. que es esposa del juez del bienestar. Ella misma, pues parece que es seguidora de Morena. Sí, Así se ostentan. así se ostenta. Carmen, que yo creo que los libros de texto se tienen que revisar, ¿eh? Después de que viste la personalidad de ese cabrón que era, no manches. No, bueno, fíjate que sí, que no solamente se tienen que revisar, sino que han ido saliendo muchas de las observaciones que tenía, en este caso, los oficios que la subsecretaria de Educación Le mandaba. ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en algunas publicaciones dice, por ejemplo, en el texto 49, en el libro 49, dice Desierto de Chihuahua. La observación que le hacía la subsecretaría era no pertinente. Las escenas que se representan no corresponden a las especies de animales y plantas que conviven en esos ecosistemas, ¿no? Sí, O sea, de ese pues, tamaño eran las observaciones. un rinoceronte. Sí, Cabrón, ahí, luego dice otro, ¿no? Dice, señala, imita o menciona qué animal es, dice, pues que es un animal que la ilustración no lo está ilustrando como un animal. Imagínate los libros como están. te voy a No, hacer- pero además hay otros errores. Dice, Benito Juárez nació el 18 de marzo. Y fue el 30 de diciembre, todos sabemos. Claro. Sí. A ver, no fue el 21 de marzo, nos va a venir con ahorita los niños viendo la tarea y ponen otra cosa. Déjame te cuento, Mario, que hacer libros de texto es muy delicado. Yo tuve dos experiencias en mi vida, tres experiencias relacionadas con eso. Primera, en algún momento me tocó participar dando mi opinión sobre los libros de historia, algunos de los libros de historia de Coahuila cuando yo estuve en la SEP. Y es bien delicado, porque tienen que ser pedagogos, psicólogos, porque tú no le puedes dar un conocimiento a un niño de determinada edad que no está al alcance de su comprensión. O, por ejemplo, el libro tiene que reflejar la sociedad. O sea, no pueden ser puros viejitos como yo, güey, porque la sociedad no es así y el niño no está viendo así la sociedad. O, por ejemplo, a veces, este niño es que está flotando, güey. O sea, los niños no flotan. O sea, cosas, o un pajarito le dijo, pues los pajaritos no hablan, cabrón. Entonces, hay que tienen que estar pedagogos que digan, no, mira, a esta edad, esta metáfora no la puedes usar, o esta imagen literaria no, porque no corresponde a lo que está haciendo él. A esta edad él tiene este interés. Es muy complejo. Y luego viene la parte técnica. Ahorita que dijiste desierto de Chihuahua, y aquí está don Ignacio, allá atrás. El desierto de esa parte del país se llama desierto chihuahuense. O sea, el desierto de Coahuila, en realidad el nombre técnico es desierto chihuahuense. Tú estás en el territorio de Coahuila, pero en un desierto que se llama chihuahuense. Entonces, son cuestiones muy técnicas. Luego me tocó, como gobernador, impulsar unos libros de texto que también, o sea, yo escuchaba a los historiadores y dices, bueno, y luego también me tocó conocer a uno de los autores de los libros de matemáticas. Era un doctor en ciencias, preparado en Francia, porque pues en la parte cognitiva, y ves un esquizofrénico, así de todos los libros que no se bañan, digo, que no se quería salir de su oficina. No, absolutamente inexplicable, ¿no? Y más, mira, a lo mejor yo ya también, yo soy un año más grande que tú. No se nota, lo estoy aceptando. Mucho, se nota mucho. No, pero a ver, si hay cosas que hoy no entendemos y venga a colación, porque esta semana, ojalá ya hablemos de esto, yo no sé nada, pero ahora resulta que hay una corriente que se hacen llamar los Terians. ¿Los qué? Terians. Ah, sí. Que se sienten animales. Y se sienten animales. Y andan caminando por las calles, por ejemplo, como perros.
No, Sí. o yo vi, por ejemplo, un video. Yo conozco unos que se... Yo, por ejemplo, vi un video, creo que en X y en No TikTok, dejan de de un tragar. joven que se siente lagarto, Sí, se pone una máscara Sí, sí, sí. de cocodrilo, se tira en el sí, suelo sí. y así de la nada empieza así como que... No, no, y los ves caminando por las calles. Volteen a ver mi cara, por favor, con las cámaras. No, 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 y los ves caminando. Es más, creo que en algún lugar de la República reportaron que ya habían organizado peleas de perros, pero solo eran humanos sintiendo de Sí. perros. Entonces, Sí. llegó la policía ahí a detener, porque así se están peleando. Sí. Imagínate en esta época que un niño esté, pues que le comuniques en un libro de texto, pues Ese cosas tipo que no vienen al caso, que no están de acuerdo a su nivel de Claro. entendimiento, de su edad, muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que está pasando con esos libros de texto, como tú lo dices. No solamente se tiene que ir a Arriaga, creo que ya se fue después de atrincherarse, pero hay que recoger esos libros de texto y revisarlos, porque ¿Qué- hoy hay niños. ¿Qué de adicional le habrán Claro. dicho en el oficio que le entregaron, ¿no? Que se Eh, fue contento. A ver si Exactamente. podemos hacer las cosas, don Miguel Zuluk. Conseguir más de estos oficios, nomás para ir checando. Esa es una parte. Segunda, regresarnos un poquito al tema de las auditorías, buscar temas con los ferrocarriles, temas con la salud. Total, eso fue los libros de texto. Por todo porque nos están comentando aquí. Claro. Carmen Muela nos dice, gracias por este programa, por su tiempo. Yo fui parte del personal de salud como enfermera. Yo fui ese personal que llegamos a buscar niños a su domicilio por las vacunas. ¿Mm? Al igual yo fui uno de esos niños. Irma Lomelí, las finanzas del gobierno están terribles. Azarías Tobit, el de la de Rocha Moya y todos los de Morena son malos gobiernos, ¿no? Pregúntenos a nosotros. Antonio Soriano, que vengan las autoridades a la zona de Cuautepec, Barrio Alto. Vean cuántos taxis piratas hay y que nos investiguen quiénes comercializan este servicio. Indira Alemán, buenas noches a todos, esperando escuchar sus comentarios e información, gracias. Telma González, aumento de sarampión y COVID. Luz María Berume, buenas noches, Rubén, Mario, Nacho y demás invitados, a los demás no los mencionaron, ¿eh? Sí. Lupita Michelena, ¿cuántas muertes por falta de vacunas se pudieron evitar? Pues seguramente muchas. Bueno, 20 y tal, 30 van ahorita creo, ¿no? 31. 31. Saludos a los hombres más inteligentes desde Chicago. Bien. Seremos nosotros, Ivette. Y luego, saludos, Orac 777, saludos a don Rubén, a Mario de Constanzo, al señor Zulu, presentes como cada sábado desde Canadá. Nos vamos a ver a nuestra amiga Paola Garete. Esa es una noticia, duele distinto. Ricardo tenía 15 años, una edad en la que deberías estar pensando en amigos, en sueños, en qué quieres ser cuando crezcas, no en sobrevivir. Era estudiante de preparatoria, integrante del equipo de básquetbol de la UAS, un joven tranquilo, con sueños, con planes y con algo que hoy parece escaso, una enorme sensibilidad. El 11 de febrero en Culiacán salió de su casa para ir a una farmacia. No iba a una fiesta, no iba a algo indebido, iba a comprar leche y un biberón para unos gatitos que él mismo había rescatado. Así de simple. Mientras caminaba por el sector Los Ángeles, sobre la carretera Imala, fue interceptado por hombres armados. Le dispararon. Las primeras versiones apuntan a que pudo haber sido una confusión. Una confusión que terminó con la vida de un joven que solo iba a alimentar a sus gatitos. Su mamá, en medio del dolor más grande, ha dicho que ahora cuando alimenta a esos gatitos, siente que lo hace por su hijo. Imagínense ustedes el tamaño de esa herida y de una herida colectiva. La fiscalía informó que ya hay un presunto responsable identificado y que continúan las investigaciones. La comunidad ha convocado a una marcha pacífica para exigir justicia el domingo 22 de febrero a las 9 de la mañana en la Lomita para caminar rumbo a Catedral. Pero más allá de los comunicados y los datos, lo que hay es una familia más destrozada. Un joven que soñaba con ser veterinario, un futuro que ya no será, y yo no quiero que su nombre se pierda en el ruido. Ricardo Misael no es una cifra, no es un daño colateral, es un recordatorio doloroso del estado fallido, de que en Sinaloa no podemos seguir normalizando más que nuestros jóvenes salgan y no regresen. Esa es la historia diaria y merece ser contada completa y de manera correcta, no como la quisieron contar encima, revictimizándolo. Hoy levanto la voz por Ricardo Misael, pero también por cada familia que vive con miedo, y no voy a dejar de decirlo, aunque incomode.
Regresamos. Peras, manzanas y naranjas. Está con nosotros el medioambientalista e influencer que estuvo este jueves allá en un podcast en nuestra querida tierra Saltillo. Un gran abrazo hasta Saltillo. Tenemos buen alcalde, buen gobernador. Por cierto, que a ver si al rato me pasan mi kit que me mandaron de Ramos Arizpe, el señor alcalde de allá. Nacho, ¿qué nos traes? Pues vamos a hablar un poquito sobre la contingencia ambiental. ¿Un poquito? Sí, un poquito más. ¿Ya? 2, 3, ya, se acabó. Hasta luego. Qué Sobre chistositas estamos ahí. la contingencia ambiental que decretó en la Ciudad de México esta semana, que duró 6 días activa la contingencia. Hubo un pequeño descanso de algunas horas y se volvió a reactivar, esto por niveles muy altos de ozono. Y pues en total se acumularon aproximadamente 100 horas con mala calidad de aire esta semana. Y pues bueno, primero una fase prolongada, una pausa breve y después una segunda activación. Ahora, el problema es que vivimos en una ciudad, las personas que vivimos en la Ciudad de México, o que pasamos mucho tiempo aquí, como en otras ciudades grandes también de este país. Monterrey está muy mal. Monterrey, Guadalajara, vivimos con una alta contaminación. En parte, en la Ciudad de México, el 20.4% de los gases de efecto invernadero son por el uso de vehículos. Y el 48% del óxido de nitrógeno que se produce en la Ciudad de México es por el uso de automóviles, autobuses, camionetas, etc. Entonces, lo que estamos viendo es un grave problema, no solamente ecológico, pero de salud pública, en donde estas medidas que se toman, como el hoy no circula, etcétera, en la Ciudad de México, pues realmente no están teniendo un verdadero impacto, debido a que son millones de automóviles los que se mueven en la ciudad, donde el transporte público no son, digamos, un transporte público actualizado. Muchos de los camiones o combis que les dicen, pues son muy viejas y contaminan mucho, y que alrededor de la ciudad y en el Valle de México, pues hay muchísimas empresas que generan contaminación, entre ellas pues refinerías y pues un montón más. La refinería de Tula, que Ujú. está en el estado de Hidalgo, Ajá. genera una gran parte de los contaminantes por culpa de López Obrador. Así como ellos dicen de Calderón, López Obrador. Pero además, el parque vehicular tiene problemas. Ujú. Sí, en la Ciudad de México es la segunda entidad con más vehículos registrados. La primera es el Estado de México con más de 9 millones de Que vehículos. están pegados, Sí, que muchos están- de ellos aquí. Exactamente, o que muchos Vienen. vienen acá o van para allá y están todos los días transitando. ¿Cuántos vehículos hay aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México hay aproximadamente 6 millones de automóviles. Aproximadamente, porque en total generan 15 millones de automóviles, que representan el 30% de todos los automóviles del país. Hay más que en De Saltillo. todos los vehículos del país. Hay más que en Arteaga. Sí, o sea, O sea, hay muchos. más que población, más población. Entonces, pues bueno, esto genera pues un grave problema de salud para las personas, sobre todo para los niños y para las personas de la tercera edad o que tengan algún problema Como tú y como yo. respiratorio. Yo Sí. no quise decir eso. Sí. Y a esto se suma otra cuestión que es lo que se conoce como inversión térmica. Normalmente, como sucede, es que en la atmósfera primero está el aire caliente, digamos como a nuestro nivel, después el aire frío y después una capa de aire mucho más frío. Esto lo que hace es que, digamos que el polvo, los químicos que viajan, las moléculas que viajan en el ambiente, puedan moverse y liberar la contaminación hacia el cielo, digamos, y limpiar las ciudades. Sin embargo, la inversión térmica, que es un fenómeno natural, lo que hace es que hay una capa de aire caliente, después hay una capa de aire más caliente que esa y luego hay una capa de aire fría arriba. Entonces esa capa de aire, digamos, fría y luego caliente y luego fría, hace que se quede atrapado el aire, que no se mueve el aire y toda la contaminación. Es como un tapón. De cuenta, como una tapa. Se queda atrapada la contaminación entre esta capa de aire frío y aire caliente. Entonces, pues estamos respirando todo el tiempo y no se limpia, digamos, la ciudad. Esto es un proceso natural, pero que se ve atenuado en ciudades grandes como la Ciudad de México, donde hay tantos edificios que el aire, por ejemplo, no fluye lo suficiente o no se enfría lo suficientemente rápido la ciudad. Entonces se genera digamos, como este tapón y abajo toda la contaminación que estamos respirando. Es que esta parte de los edificios, Mario, y ustedes que nos ven y nos escuchan, a veces uno no lo
dimensiones. Pues ves un edificio, pues aquí está el aire, pero se convierten en obstáculos para la circulación del viento. Ujú. Yo vi alguna vez que allá en Cancún se construyó un edificio muy alto y ese impedía que entrara el aire a la laguna. Ok. O sea, y empezó a haber problemas en la laguna. Son cosas que luego uno no dimensiona, pero la Ciudad de México tiene graves problemas y no vemos que se esté haciendo nada. Morena ha gobernado los últimos Sí, 40 años 40 aquí. años. Digo, no se llamaba Morena, pero Ujú. pues el ingeniero Cárdenas, Marcelo, Ujú. Andrés Manuel, Este, la señora Sheinbaum, Claudia, pues todos ellos son de Morena, ¿no? sí, Y no han hecho nada por mejorar la calidad de aire en este país. Al tú- contrario, yo estoy viendo que en algunos lugares, pues hoy que no se paraban vehículos, sí se paran vehículos. He visto que en algunos lugares donde no había, yo sé que todos tenemos derecho a trabajar, ambulantaje, hoy hay más ujú, ambulantaje, pero no ambulantaje, sino puestos de estos semifijos. ujú. Este, ah, Morena es responsable de todos estos días que no hemos tenido pues tranquilidad, que los que padecemos un poquito de alergia, pues no estamos al 100. No, incluso tú recordarás que pues hace muchísimos años el ingeniero Eberto Castillo El huracán Castillo le decían, hablaba de poner unos grandes ventiladores. Tú en los techos de recordarás, los edificios. no, incluso en el Ajusco, en las No, montañas. no porque se roban el aire de los Sí, mexicanos, pero exactamente, es un pero sí hablaba buen de señal. poner unos grandes ventiladores, pues para a tratar de hacer algo, porque no sé si vieron un meme que salió en la semana, que veías la ciudad, veías la foto de la ciudad negra, ¿no? Y decía, mañana sí circula el que sobreviva. Estuvo circulando ahí en redes sociales y sí es cierto, ¿no? Sí, se ve que las políticas, pues, estas estrategias que se están utilizando, pues ya se han visto superadas por la No, contaminación. bueno, pero tuvimos días de un doble no circula y no pasó nada, no, va, ¿No? que no salió la contingencia. Ujú. O sea, Así es es. tanto el tapón que está Sí, que no sale en los ya estoy bien y si borracho. vives, No, no, por sí. ejemplo, en pisos muy arriba, a veces puedes oler la contaminación. A mí me ha pasado que me he despertado en las mañanas muy temprano, te despiertas porque huele horrible y pues es por donde está pasando toda la nube o sea, de contaminantes, de dióxido de carbono, etcétera. Pero ya ven que dijo López Obrador que tu jefe muy dedicado, ¿no, Fifi? Pues por ahí, como en la Nápoles es fifi, ahí Sí. sí no nos llega. Como son puras casas Ese. chaparritas de 5, así, que abarcan 3, 4 lotes. Exacto. Don Ignacio Loera, muchas gracias por su participación. ¿Qué nos va a traer? Bueno, pensemos qué nos traen para la semana que entra. Claro que sí. Pero esto está muy interesante. Ujú. Está muy Es interesante. es un tema preocupante. Va a ir usted, estuvo usted en el Museo del Desierto, En el Museo de las Aves, de las Aves. de Coahuila, ahí en el centro histórico de Saltillo. Es un museo muy impresionante, tiene 3,000 ejemplares disecados de especies de México. Es impresionante, un trabajo científico pues, muy importante porque ahí se tiene respaldado por muchísimas de las especies de este país. Pues es un lugar muy bonito. Sé que va a ir usted esta semana otra vez, hasta que sí, Ajá. allá. Sí, sí, sí. ¿Nos puede traer un pequeño Ah, videíto del Museo del Desierto, de las Aves? claro que sí, sí, sí. Está en el antiguo colegio de San Juan. Ahí es donde estudió Madero. Allá. Pero Madero, no Maderote, Madero. Marcos Mendoza. Soy Marco Antonio Mendoza Bustamante, tu diputado, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Y aquí te explico fácil y sencillo qué es una iniciativa de ley. Una iniciativa es una propuesta que hacemos las diputadas y los diputados para modificar una ley o para proponer una nueva ley. Esta debe ser sometida a la consideración de los integrantes de la comisión encargada de dictaminar y posteriormente en el Pleno. De ser aprobada, se envía al Ejecutivo para su sanción, publicación y que entre en vigor. Aquí legislamos sobre temas importantes que impactan tu vida, como la salud, la seguridad, la educación y otros temas fundamentales para el Estado de Hidalgo. Pues ese es don Marcos Mendoza, desde
el bello estado de Hidalgo. Tomás Gutiérrez, que es el alcalde de Ramos Arizpe, me mandó mi tacita, mira. Ah, mira. Yo no tomo café, pero aquí voy a tomar refresco. Fíjate que cuando en Coahuila las comparecencias de los gobernadores, bueno, cuando yo fui gobernador, era el informe más responder preguntas. Entonces duraba todo el día. Entonces, pues yo para no tener refresco, en la taza de café me ponía el refresco. Y decían gente, oye, güey, lleva 20 tazas este cabrón de refresco, pero de café, pero me mandó esto. Y este es mi termo. Y este es otro, pues, Ah, mira, botecito para agua, supongo. para agua. Ahí está. Todos por más. Ramos Arizpe. Ahí nació don Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, Ujú, ujú. que tiene una estatua aquí atrás. Estamos transmitiendo desde el Congreso. Aquí atrás hay una estatua que huele a pipí, cabrón. Y no es de don Miguel Ramos Arizpe, porque es una estatua. No, está bien sucio, güey. De la Venustiano Carranza limpia. Y ¿sabes qué? En el Paseo de la Reforma había una estatua, está reportada, de don Miguel Ramos Arizpe que yo no encuentro. O sea, la ando buscando y no le... Necesito ver qué pasó con ella. A Hugo Mena debe de saber. Pero bueno, nos lo mandó Tomás Gutiérrez. Le agradezco mucho. La capital de los tamales en México. De los... Tamales de Coahuila. Sí, sí, Los sí. sabrosos que hay allá. Sí, muy ricos. La verdad es que... Ahora que vaya voy a traer unos. No, maletita. Están muy buenos. A ver si no bajan del avión. Los de frijol estaban deliciosos. No, los de frijol, no, los de frijol son muy buenos, pero de carne con chile rojo. También. Ay, cabrón, no manches, güey. Sí. Ahora, aquí venden unos también, unos veracruzanos que el otro día, oaxaqueños, que me dijo Elenita que ella los había hecho y no es cierto. Los venden, creo que en el Emporio. No, los oaxaqueños de ahí, en hoja de plátano. Pues mira, no es por molestar o incomodar, pero nada como los tacos de la Cámara de Diputados de Canasta, ¿eh? Pero no son de la cámara, están aquí afuera, si no ahorita van a venir a buscar al taquero, como le pasó en el Senado. ¡Saquen el peluquero, cabrón! Es cierto, tienes razón. Oye, bueno, está bien, sacaron a los peluqueros. Aquí en la cámara, obviamente, hay una peluquería, Sí, pero la peluquería le paga renta a la cámara. sí, Y además tú cuando te vas a cortar el pelo pagas. pagas. Sí. Yo no le veo problema. Y ya tiene mucho tiempo, desde que fui yo diputado ahí estaba y Sí, no, ahí me llegué a no, cortar el no. pelo sin bronca. Sí, dicen que cuando Carranza andaba viendo lo de la Constitución, aquí te cortaron el pelo. Señor de la peluquería, si lo cierran, es porque No, a mí me entrevistaron y dije, oiga, no chinguen. O sea, esa gente vive de eso. También aquí en el patio hay boleros. Sí. Bueno, pues sí, uno aprovecha que está el bolero, ¿verdad? Pero si no estuvieran aquí, pues no ganaban su lanita. Y también hay una librería que paga renta. Sí. Hay bancos que pagan renta. Vamos a sacar todo. Pues no. No, lo que se criticó en el 2003, nada más no voy a decir el nombre del partido. En el 2003. Mi serie de Mi Pecho No es Bodega. Pero te estás guardando secretos. No, alguna vez, Así es de ser en tu casa. nos encontramos Guardando tus secretos. alguna vez yo y el ahora, del Río Virgen, ¿sabes quién es del Río Virgen? ¿No? Sí. Le decían el diputado 2 veces mentiroso, porque tenía río y era virgen. Ok. Pero bueno, yo me llevaba mucho con él. Pues sí, él es el que está diciendo, porque es funcionario ahorita de la web. Bueno, pues Él es el que está sí, diciendo. yo trabajé ahí en la web, y ahí, ¿También bueno, trabajaste pero en la web? sí era asesor ahí en la web con Michelle, con Roberto Michel. Pero bueno, Que era una señorita. después de eso, del Río Virgen, nos fuimos a caminar por allá, por el área donde estaba el PAN, y nos encontramos un spa. No Sí, sabes yo qué recuerdo. escándalo nacional se hizo, me acuerdo. porque no era peluquería, era un spa.
Aquí si van en la Pero capital bueno. se van a encontrar unos tacos de canasta que se compran enfrente. Exactamente. Pero ¿Sabes bueno. qué? Los pinches tacos de canasta, que por cierto, yo ya me compré como 17. En la noche tenía algo de agruras. La salsa también. Una salsa, Sí. mata lombrices. Tienes razón. Pero bueno, Está don Julián Martínez Proa en medio de esta chunga. Cuéntenos, don Julián. Bueno, pues, primer sábado de Cuaresma, coordinador. Sí, el miércoles ceniza. Aquí hay muchos ateos, los pecadores, pero bueno. Bueno, entonces, tiempos de reflexión. Nos pusimos a reflexionar de lo que pasa con la SEP, el retroceso en la matrícula y la falta de cobertura educativa. Ahorita que está en boga el tema de la salida de Marx Arriaga, pues bueno, sabemos que salió por la puerta trasera, si lo quieren así decirlo, pero fue por el deterioro educativo, por implementar su ideología en los libros de texto, y pues bueno, eso es lo de menos. Lo preocupante es lo que le sucede a las infancias de nosotros que todavía están estudiando. Algunos datos sobre el retroceso de la matrícula que nos da el exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nos dice que por primera vez desde 1921, o sea, desde que se creó la SEP con José Vasconcelos, que fue el impulsor y primer secretario de Educación Pública, la matrícula cayó 1.5 millones de alumnos comparado con el 2018. Hubo una disminución en la cobertura en preescolar de 71 a 63%, en la primaria de 98 a 94%, en secundaria de 96 a 93% y en la media superior de 84 a 74%, que es la más afectada. Ahora bien, pues existe una contradicción en el discurso presidencial. La presidenta salió en la mañanera diciendo que todo iba perfecto, todo iba excelente, pues resulta que o no le pasaron los datos que eran o simplemente decidió salir con otra explicación. Y bueno, dentro de estos comentarios que dijo que anteriormente los gobiernos anteriores no le ponían atención a la educación y que no lo veían como un derecho para las personas. Yo solamente les recuerdo que en Coahuila, en el periodo de 2011 a 2017, se crearon 235 nuevas preparatorias y 8 universidades. Eso es nada más en Coahuila. Y bueno, otra cosa que expone el exsecretario de Educación Pública, nos dice que en educación de media superior, hablando de cobertura en materia de infraestructura, pasaron de 1983, que tenían 25%, a 84% en el 2018. En educación superior, de 15% a casi el 35%. Bueno, otra cosa que les quería señalar y que les adelanté en el programa del martes, era sobre los resultados de la prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? Pues es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes, que se aplica aproximadamente entre 70 y 80 países. Y que nos permite compararnos con otros países del mundo. Porque lo de menos es lo que yo vi alguna vez una señora que echó unos brincos ahí con López Obrador, de que eres un presumido por la evaluación y esto. Yo entiendo que el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser cuidadoso, pues con la autoestima de los jóvenes, con este tipo de cosas. Pero al final del día todos nos medimos frente a otros. Sí. Entonces, si los niños mexicanos o los jóvenes mexicanos no saben matemáticas, pues van a tener un problema cuando compitamos por empleos con otros países, cuando requiramos tecnología, en fin. Entonces, la prueba PISA eso tiene, pero fue despreciada por López Obrador, ese gran destructor de México, ¿no? Hay un libro, creo que es de Pablo Iriart, que se llama El Gran Destructor. Adelante, don Julián. Sí, como ya lo adelantaba el coordinador, precisamente se aplica entre 70 y 80 países, la mayoría miembros de la OCDE, que es quien coordina esta prueba, y se aplica cada 3 años a las personas de 15 años, que evalúa lectura, matemáticas y ciencia. Pero no solamente mide los conocimientos, sino también la capacidad. Lo que permite es que ayuda a los alumnos para que se capaciten a aplicar estos conocimientos en situaciones reales. Bueno, esto
para allá voy, sobre el deterioro de la calidad educativa. Fíjense nada más los resultados de la última prueba PISA, que fue en el 2022, comparados con las del 2018, que fue el último sexenio de Peña Nieto. En matemáticas bajó 14 puntos, o sea, terminamos en 395. Es la mayor caída registrada. En ciencias bajamos 9 puntos, en lectura 5 puntos. O sea, México se ubica por debajo del promedio internacional. Esto pues es nada más la superficie del problema, porque además de esto, pues eliminaron los mecanismos de evaluación. En 2019 desaparecieron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en 2025 desaparecieron al Mejoradu, que es la Comisión Nacional para la Mejora de la Continua de la Educación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la eliminación de las evaluaciones a los maestros, a los alumnos, no hay una medición sistemática de la educación y pues bueno, pues queda claro que el gobierno tiene una cierta incomodidad por evaluaciones externas. Y pues en final de cuentas, el resumen de todo esto, hay menor cobertura, hay menor calidad educativa y el costo lo están pagando las infancias. Ahora sí que nos preocupamos. Ahora sí, y mucho. Te agradezco mucho, don Julián Martínez. ¿Cómo está tu tierra, Acuña, Coahuila? Bien, no he ido para allá, dicen que ya se quitó un poquito el frío porque habían estado en temperaturas de bajo cero, pero todo excelente, ya preparándose para el próximo, las próximas elecciones locales, que se eligen los diputados locales de allá de Coahuila, es la única elección En el país. en el país de este año, entonces pues, pero bien, la ciudad bien. Bonito lugar, Acuña, es una bonita frontera de nuestro país, pegadito a un lugar se llama Del Río. Es una bonita. Yo sigo extrañando los chilaquiles. Pues te agradezco mucho, querido Julián. Va a regresar acá con nosotros al estudio nuestro amigo Miguel Zulú. De mientras le recomiendo Vasco de Quiroga, La defensa del indio en la Nueva España. Es un libro de Ubiyús. Vasco de Quiroga. Tenemos aquí varios expertos en Vasco de Quiroga. Cuando llega a México tenía 60 años, más o menos, vivió hasta los 90. Obispo, auditor, creador de los pueblos hospital, de la utopía. Si tú vas a Michoacán, muchos de los pueblos fueron fundados con él. Este libro, Orfandad, el padre y el político de Federico Reyes Heroles, Es muy bueno. dedicado. Es muy bueno ese libro. Para Ruperto Moreira. No sé, no soy yo, güey. Para Rubén Moreira. Oye, ¿y tú sabías que uno era Federico Jesús y en paz descanse su hermano Jesús Federico? Pero, ¿sí sabes por qué? No sé por qué, pero yo trabajé con don Jesús, digo, el hijo de don Jesús. Bueno, don Jesús Reyes Heroles es de Tuxtepec. Okay. Fíjate, don Jesús Reyes Heroles, porque esto lo van a ver en el libro, es un muchacho de escasos recursos que para estudiar su secundaria se va a Ciudad Victoria, a Tampico. O sea, de Tuxtepec se va a Tampico. Luego, para estudiar más, se va a San Luis Potosí. Ahí en San Luis Potosí es muy famosa su universidad, es potosino y luego la universidad muy famosa, muy sólida, la Universidad Potosina. Y luego se viene a la Ciudad de México. Okay. Entonces, la movilidad social a partir de la educación, porque de una secundaria, Así es. de Tuxtepec, donde no había secundaria, se convierte en secretario de Gobernación, secretario de Educación, se convierte en director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles. Sí, claro. Un gran intelectual priista, un gran lector. Entonces, Jesús y Federico, Jesús también fue director de Pemex, su hijo ya murió, y Federico, pues son hijos de don Jesús y de la esposa de don Jesús. Pero por el lado de su mamá, ellos se apellidan González. Porque Federico Reyes Heroles González. González Garza. Ese apellido González Garza, ¿de dónde viene? Yo no sé. No, viene de Saltillo. Mira. De Saltillo. ¿Quiénes eran los hermanos González Garza?
dos hermanos, Roque González Garza y Federico González Garza. ¿Quién era Federico González Garza? Un intelectual, maderista. Ok. Él es el que redacta muchos de los documentos de Madero, un abogado, fíjate, intelectual. Y ¿quién era Roque González Garza? Maderista, luego villista, presidente de México, de la convención, el único presidente nacido en Saltillo. Nosotros hemos tenido 5 presidentes. Melchor Musquiz, nacido en Musquiz, Coahuila, una tierra hermosa. Francisco I. Madero, nacido en Parras. Don Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas. Eulalio Gutiérrez, presidente convencionista, nacido en Ramos Arizpe, Ok. en Santo Domingo. Y Roque González Garza, convencionista. Poco estudiar la convención de Aguascalientes, ¿eh? Como gana el bando carrancista, es poco estudiar la convención de Aguascalientes, pero la convención de Aguascalientes, pues un día platicamos de eso para que todos nos cambien de canal. Pues ellos vienen de ahí. Ok. Entonces estos son los libros De- de él. Por eso ellos se llaman Federico, en honor al abuelo. Ok. Que ellos no conocieron a su abuelo. Porque él no los quería ver. No, ellos no los conocieron a su abuelo porque su abuelo, Federico González Garza, pues maderista, lo expulsan de México, güey. O sea, pues gana Huerta y todos sus bandidos, lo expulsan de México y va a dar a Estados Unidos. Bueno, él era no quiero mentir, pero creo que era el alcalde de la ciudad. Ay, no quiero mentir, o el gobernador de la ciudad. No quiero mentir. Pero él lo apresan y lo llevan a Palacio Nacional. Y está unos días perdidos ahí en Palacio Nacional, preso. Y luego lo expulsan del país, a Federico. Y va a dar a Nueva York sin saber hablar inglés. Y estando allá aprende a hablar inglés. Pero no nomás eso. Se registra en la barra de abogados de Nueva York y puede litigar en Nueva York. Imagínate la Ujú. inteligencia del cuate. Ujú. O sea, se va de aquí sin saber hablar inglés. Aprende a hablar inglés. Y luego, Y luego Pero un inglés técnico. Ujú. Un inglés técnico. Tanto que tiene la capacidad de litigar en la corte. Pero no nomás eso. Se convierte en traductor de obras de Shakespeare, de clásicas, del inglés. ¿Qué tal? Ese era Federico, que es abuelo de ellos. Pero, Ok. pero allá pierden varios hijos. Entonces, la mamá de Federico y de Jesús nace cuando don Federico Grande tenía 50 y tantos años. Por lo tanto, ellos ya no alcanzan a Ok. conocer a su abuelo, Su abuelo. ni a su tío abuelo, que fue presidente de México. Pues fíjate, hice mis pininos en Hacienda y él era el director general. La verdad es que fue una persona, Jesús Reyes de Loles, a quien le aprendí mucho. Hijo. De verdad, hijo. Sí, 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 sí. Unos patriotas. Sí, 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 sí. Y Igual además, que los Silva Herzog, ¿eh? igual que los Silva Herzog, Silva Herzog. exactamente. De hecho, en esa época todavía me tocó, te digo, yo haciendo mis pininos, era jefe de oficina, jefe de departamento, pero Silva era el secretario, y luego uno de los directores generales era Jesús Reyes Heroles. Sí, un gran, pues, economista, porque era economista, un gran jefe, le aprendí bastante, y pues un gran mexicano. Bueno, yo cené en estos días con Federico y le Ok. apliqué la del HP. El HP. Bueno, resulta que este libro yo ya lo había leído. Ok. Me lo regaló Hugo Rosas, secretario de la de Cámara. la cámara. Me lo regaló y lo leí. De aquí a Saltillo me lo eché, por cierto. Me fui por tierra. Lo leí. Y entonces ahora que cené con Federico, vi que trae los libros. Dije, me los va a regalar. Y que me los autografía. Me dijo, ¿no lo has leído? ¡No!
No, dije, si no, no me regala el pinche libro. Y no me la autografía. Entonces le agradezco. Oye, déjame recomendar uno, ¿no? ¿Cuál? Ni venganza ni perdón. El de Julio Scherer. Yo me iba a recomendar El amante de Lady Chatterley. Pero que está. Oiga, este sí lo leyó, está el otro agotado. no, ¿no? Sí, este sí lo estoy leyendo, el otro tiene la letra muy El otro ni chiquita. porque fue apuesta de leerlo. Yo no Exactamente. leí, pues, también en una tarde-noche, hasta escribí un artículo de eso. Y no crees que lo regalaron en la casa, güey, porque fue una persona ahí, "Oye, qué buen libro", y se lo regalaron. Y ahora está agotado, güey, ahora no Está tengo el agotado. pinche libro yo. Ahora estoy Está bueno. agotado. Está agotado. Está agotado. Está agotado. Pero ha circulado en versión Ah, electrónica. digo, yo lo conseguí en versión electrónica Sí. y lo he ido leyendo. Los primeros capítulos muy interesantes, ¿eh? De entrada. Además de lo del Huachicolto, los primeros capítulos, pues fíjate que hay muchas cosas ahí que me tocó Vivir. estar muy de cerca o vivirlas. Y, ¿qué te diré? 99% son ciertas, ¿eh? Eso es muy interesante, porque Mario fue amigo de Andrés Manuel López Obrador. Mario pues, estuvo en el movimiento, vaya, de ellos, y nos certifica que los primeros capítulos es totalmente todo cierto. Totalmente cierto. Y bueno, si eso es cierto, pues el resto también. Así es. Digo, no creo que Julio Scherer ahora me lo autografíe, pero bueno, si consigo el Le voy a original. preguntar. Bueno, muy bien. Ya nos vamos, jóvenes. Belau Kinil Tiuna Tani Love. Amor y paz. Dos. Aló, Hoy es el Canadá. día. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Hoy sábado. Hoy sábado 21 de febrero. Es lo que les dije ahorita en mayo. Ok. Así es. A ver, otra vez. Belai Ukinil Tiuna Tani Love. Yo creí que estabas diciendo. Belae hoy. Kinil, día. Tiuna, Anilop, de la lengua materna. Es un honor ser amigo de Miguel Solís. No sé si él me considera su amigo. No, desde luego. Es un honor. Sí, Y cómo por no. eso el miércoles pasado, miércoles 18, hubo una sesión solemne en donde 11 representantes y hablantes de lenguas indígenas participaron en la sesión solemne en la Cámara, Propuesta por el PRI, propuesta por el PRI. pero sugerida por don Miguel Solís. Yo le propuse, después de que don Miguel Solís me dijo, oye, viene este día, y entonces fue un buen evento, una sesión solemne. Sí, y de nuestro lado, pues estuvo como propuesta del PRI el maestro Jorge Miguel Cocón Pech, que es originario de Calquiní, que tiene un libro muy, muy bonito. Camino Real. De un sabio maya de la región del Camino Real que se llama Los secretos del abuelo Gregorio, que se los recomiendo, lo pueden adquirir incluso en línea. Es un libro que ha sido traducido en japonés, en ruso, en chino, y ahorita creo que está siendo traducido en mandarín. ¿Sí? Y está la versión español y maya. Excelente, man. Sí. Premio de Literatura Indígena de América 2016. ¿Y dónde lo puedes conseguir? En Amazon, en Amazon, en Mercado Libre, se llama El Abuelo Gregorio, o Los Secretos del Abuelo Gregorio. Los secretos del abuelo Gregorio. Del Abuelo Gregorio, un sabio maya. Bien. Oye, pues es toda una Enciclopedia. enciclopedia. Bueno, es como un... Y les quisiera Como un compartir, si Google me en lo términos permiten, por modernos. ejemplo, hay un poema justamente del maestro Jorge Miguel que dice, Atani unagil pisham tumenti kushan alatzilo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tu lengua es el hogar de tu alma, porque en ella habitan tus padres y tus abuelos. Esa es la traducción. A ver, otra vez. En maya es Atán, unagil pishan, tumen tikushan alatzilo. Ahora dilo en español. La traducción en el español es que tu lengua, tu idioma, es la casa de tu alma, ¿sí? Porque en ella habitan tus padres y tus abuelos. La primera vez que vino el antropólogo Rudolf van Sandwyk a México, que fue como en 1957, él había aprendido náhuatl solo.
Solo. en Europa. Él había aprendido náhuatl, solo. Entonces llega al aeropuerto de la Ciudad de México y entonces él no hablaba español. Y entonces, pues pensó que todos hablábamos náhuatl, deberíamos hablar todos náhuatl o maya, ¿no? Pero, en lugar de andar aprendiendo inglés, pero bueno. Entonces llega y empieza a hablarles en maya a los maleteros, en náhuatl a los maleteros. Y los maleteros le dijeron, oiga, si nos hablan en inglés, ¿entendemos? Pero- bueno, Eso lo cuenta Miguel León Portilla, si mal no recuerdo. Así es. está Ya bien. nos vamos. No se Salud, pierda, no, no salud. se pierda los siguientes espacios ¿Sabes qué? No se pierdan el programa del sábado, no, del martes. del martes. Encenando, véalo, Sí, De este muy martes buen pasado. programa. de este martes pasado. Muy buen programa. De veras, muy bueno. Lo voy a poner mañana de nueva cuenta en mis redes. Mañana domingo lo voy a poner para que vean lo que es un psicótico, para que sepan la historia verdadera de Andrés Sí, Manuel López Obrador, así es. contada por un experto en psiquiatría. Está impresionante. Impresionante, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero nos vemos el martes a las 8 de la mañana, Ya estás. miércoles 6 de la tarde Y y el próximo sábado 8 de la noche. así es. Besos y abrazos. Nos vemos.